Morí aplastada durmiendo en cartón. Pero cuando Jesús me mostró cada mendrugo de pan que regalé convertido en oro celestial, entendí por qué me devolvió millonaria a la tierra. Lo que vas a escuchar desafía toda lógica. Una anciana que no tenía ni zapatos, acumuló una fortuna en el cielo sin saberlo. Y Dios decidió pagarle en vida. Mi nombre es Narcisa Quispe Mamani, y durante 72 años caminé por esta tierra con los pies descalzos, sobre el polvo de Arequipa, sintiendo cada piedra, cada espina, cada bendición disfrazada de sufrimiento. Nací en las faldas del volcán Misti, en un pueblito tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas, donde mi madre me enseñó a rezar en quechua antes de aprender el castellano. La vida me arrebató todo lo que una mujer puede perder. Mi juventud se fue en los campos de cultivo. Mi esposo Fortunato murió aplastado en una mina de cobre cuando apenas teníamos 40 años juntos, y mis 3 hijos se fueron uno tras otro, llevados por enfermedades que el dinero hubiera curado fácilmente. Pero hay cosas que la pobreza no puede robar, y yo me aferré a ellas como quien se agarra de una raíz al borde del precipicio. Para el año 2007, yo ya llevaba 17 años viviendo en las calles de Alto Selva Alegre, ese barrio que trepa por los cerros de Arequipa como si quisiera tocar el cielo pero se queda atascado en el polvo y la miseria. Mi hogar era un rincón bajo el puente Grau, donde el río Chili canta sus canciones nocturnas, y el viento baja helado desde las montañas. Tenía 4 pedazos de cartón grueso que había rescatado de la basura de una mueblería, y esos cartones eran mi colchón, mi techo cuando llovía si los doblaba sobre mí, y mi único patrimonio terrenal. Los acomodaba cada noche con el mismo cuidado con que antes tendía las sábanas bordadas de mi ajuar matrimonial, porque la dignidad no se mide en lo que tienes, sino en cómo honras lo poco que Dios te presta. Compartía ese puente con otras almas olvidadas por el mundo, pero no por el cielo. Estaba don Fermín Castañeda, un anciano ciego de 82 años que había perdido la vista en su juventud por una infección mal curada, y que tocaba una quena desafinada para conseguir algunas monedas. Don Fermín tenía una memoria prodigiosa y me recitaba poemas de César Vallejo, mientras esperábamos que amaneciera, su voz quebrada por los años pero firme en cada verso. Me decía que yo le recordaba a su madre, y yo le decía que él era como el hermano que nunca tuve. Cuando conseguía un pan, siempre partía la mitad para don Fermín, porque sus manos temblorosas ya no podían mendigar tan efectivamente como antes. También estaban los hermanos Tupac, Jefferson y Brian, 2 niños de 9 y 11 años que habían escapado de un hogar violento en Paucarpata y sobrevivían lustrando zapatos en la plaza de armas. Esos niños tenían ojos demasiado viejos para sus rostros jóvenes, pero aún guardaban esa chispa de inocencia que la calle todavía no había logrado apagar completamente. Yo los protegía como una gallina protege a sus pollitos, espantando a los borrachos que se acercaban con malas intenciones, compartiendo con ellos la sopa aguada que repartían los domingos en la parroquia San Francisco, peinándoles el cabello enmarañado con mis dedos porque no teníamos peine. Jefferson me llamaba Mamita Narci, y ese título sin corona valía más que todos los tesoros del mundo. Y estaba Milagros Sánchez Guamaní, una joven de apenas 23 años con un bebé de meses que cargaba amarrado a su espalda con una manta andina descolorida. Milagros había sido expulsada de su casa cuando quedó embarazada sin estar casada, y su familia jamás volvió a dirigirle la palabra. La vi llorar tantas noches, acurrucada contra la pared fría del puente, susurrándole canciones de cuna a su bebé, que lloraba de hambre. Yo le daba mi frazada en las noches más heladas, aunque eso significara que yo temblara hasta el amanecer, porque un bebé no puede defenderse del frío y yo ya había vivido suficiente. Mi rutina diaria era tan exacta como el reloj de la catedral. Despertaba con los primeros rayos del sol pintando de rosa las cumbres nevadas del Misti, el Chachani y el Pichu Pichu, esa trinidad de volcanes que vigilan Arequipa como gigantes dormidos. Enrollaba mis cartones y los escondía bajo unas piedras cerca del puente, marcadas con 3 cruces que dibujé con carbón para que nadie más tomara mi lugar. Me lavaba la cara en el río Chili, agua helada que me despertaba mejor que cualquier café, y me persignaba mirando hacia el Misti, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para un día más. Caminaba descalza hasta el mercado San Camilo, ese laberinto fragante de especias, frutas y bullicio, donde los comerciantes montaban sus puestos antes de que saliera el sol. Yo conocía a cada vendedor por su nombre, y ellos me conocían a mí. La señora Clemencia, que vendía papas y choclos, siempre me guardaba las papas magulladas que ya no podía vender, y don Pascual, el carnicero,
Me daba los huesos con algo de carne adherida para que yo pudiera hacer un caldo. No era caridad arrogante ni lástima humillante. Era ese tipo de solidaridad callada que existe entre los pobres, que sabemos que mañana las tornas pueden cambiar. Con lo que conseguía mendigando en las esquinas, compraba un pan francés en la panadería La Esperanza, y ese pan era mi único alimento del día. Pero jamás, ni una sola vez en 17 años, me comí ese pan completo. Siempre lo partía. Un pedazo para don Fermín, otro para los niños Túpac, otro para Milagros y su bebé, y el pedazo más pequeño para mí. La gente que me veía hacer esto a veces se burlaba, me decían que era tonta, que debía cuidarme primero. Pero yo había aprendido de mi madre una verdad que el mundo moderno ha olvidado. Cuando compartes tu escasez, Dios la multiplica de maneras misteriosas. No siempre con más pan, a veces con paz, con sueño tranquilo, con la sensación de que tu vida, por miserable que parezca, tiene propósito. Los viernes eran especiales. Cada viernes, después de juntar monedas durante toda la semana, yo compraba un boleto de la Lotería Benéfica Nacional. Costaba 2 soles, y esos 2 soles significaban menos comida, pero yo tenía una fe inquebrantable en que Dios proveería. No compraba el boleto soñando con hacerme rica. Eso jamás se me ocurrió. Lo compraba porque el dinero iba para obras de caridad, y me gustaba pensar que mis 2 soles, tan insignificantes, ayudarían a construir un techo para alguien o a dar medicina a un niño enfermo. Guardaba los boletos en una bolsita de tela que llevaba amarrada a la cintura, junto con mi rosario de semillas de guairuro y la única foto que me quedaba de Fortunato, tan borrosa y manoseada que ya casi no se distinguían sus facciones. Ese rosario era mi tesoro más preciado. Las cuentas de guairuro, esas semillas rojas y negras que crecen en la selva peruana, habían sido ensartadas por mi abuela cuando yo era niña. Cada cuenta había absorbido miles de avemarías, decenas de miles de Padre Nuestros susurrados en quechua y en castellano. Rezaba el rosario completo cada noche antes de dormir, acostada sobre mi cartón, mirando las estrellas que brillaban entre las vigas del puente. Le pedía a la Virgen María que cuidara de los niños de la calle, de los enfermos del Hospital Goyeneche que no tenían familia, de los mineros como mi Fortunato que arriesgaban la vida por un salario miserable. Nunca pedía nada para mí, porque siempre pensé que ya había recibido demasiado. El regalo de cada amanecer, el privilegio de poder ayudar a otros aunque fuera con migajas. La gente que me conocía en el barrio me tenía un cariño extraño. No era respeto exactamente, porque los pobres no inspiramos respeto en esta sociedad, pero era algo más profundo. Me veían como una abuela universal, como esa presencia constante que siempre estaba ahí. Las madres jóvenes del barrio me pedían que bendijera a sus bebés, y yo lo hacía trazando la cruz en sus frentes con mi dedo calloso. Los borrachos que salían de las chicherías me saludaban con reverencia, y más de uno me confesaba sus pecados como si yo fuera sacerdote, buscando absolución en mis palabras sencillas. Yo les decía siempre lo mismo: Dios te ama, hijo, aunque tú no te ames a ti mismo. Mañana puedes empezar de nuevo. Había aprendido a encontrar belleza en lugares donde otros solo veían fealdad. Las paredes descascaradas de sillar blanco, esa piedra volcánica con la que está construida toda Arequipa, brillaban doradas al atardecer. Los perros callejeros que dormían junto a mí me daban calor en las noches frías y nunca me mordieron, como si reconocieran en mí a una igual. Las palomas de la plaza de armas se posaban en mis hombros cuando les lanzaba las últimas migajas de mi pan, y yo conversaba con ellas en voz baja, contándoles mis recuerdos de cuando era joven y Fortunato me cortejaba con flores silvestres robadas del campo. El 15 de agosto del año 2007 amaneció como cualquier otro día, excepto que había una inquietud extraña en el aire que yo no supe interpretar. Los perros ladraban más de lo usual, las aves volaban en círculos nerviosos, y el volcán Misti parecía más imponente que nunca, su cono perfecto recortado contra el cielo azul imposible. Esa mañana encontré una moneda de 5 soles en la calle, brillando sobre el pavimento como si alguien la hubiera puesto ahí específicamente para mí. Con esa moneda compré 2 panes en lugar de 1. Presentía que iba a necesitarlos. Por la tarde me dirigí como todos los días a la parroquia San Francisco, donde el padre Esteban Goitisolo organizaba un comedor para indigentes. Era un sacerdote vasco de unos 60 años, con manos enormes de campesino y un corazón aún más grande. Él nunca nos predicaba con superioridad, nunca nos hacía sentir que éramos proyectos de caridad. Servía la sopa personalmente, mirándote a los ojos, preguntándote tu nombre, recordándolo para la próxima vez.
Ese día estaba yo ayudando a repartir los platos desechables cuando llegaron dos niños nuevos que yo nunca había visto. Un niño de unos 7 años llamado Joseph y su hermanita Adaluz de 5, con ojos enormes y asustados. Me contaron entre sollozos que su madre estaba enferma en el hospital y ellos no tenían dónde dormir. Les di mis 2 panes, los 2 completos, y me quedé yo sin nada. Pero sentí una alegría inexplicable inundando mi pecho, como si cada célula de mi cuerpo viejo y cansado estuviera cantando un himno silencioso. Les sequé las lágrimas con el borde de mi pollera andina desteñida y les prometí que todo iba a estar bien, que Dios tenía un plan. Adaluz me abrazó con una fuerza desproporcionada para su cuerpecito pequeño y me susurró al oído: «Eres un ángel, abuelita». No sabía ella cuán cerca estaba de la verdad, ni que ese abrazo sería uno de los últimos que mi cuerpo terrenal recibiría. Eran casi las 7 de la tarde cuando la tierra empezó a rugir. Nunca olvidaré el sonido que hizo la tierra cuando decidió despertar de su letargo. No fue un estruendo repentino como los truenos que anuncian tormenta en la sierra, sino un rugido profundo que venía desde las entrañas mismas del planeta, como si el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu hubieran decidido levantarse de su sueño milenario todos al mismo tiempo. Eran las 6:40 de la tarde del 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, y yo estaba en el patio trasero de la parroquia San Francisco ayudando a lavar los platos de peltre que habíamos usado para servir la sopa. El primer movimiento fue casi imperceptible, como cuando pasas la mano sobre la superficie del agua y creas pequeñas ondas. Sentí que el suelo bajo mis pies descalzos vibraba con una frecuencia extraña, y las palomas que descansaban en los cables eléctricos alzaron vuelo todas juntas, una nube gris de alas batiendo desesperadamente. El padre Esteban levantó la vista del libro de oraciones que estaba leyendo, y vi en sus ojos esa expresión que tienen los animales justo antes de una tormenta, ese conocimiento instintivo de que algo terrible está por desencadenarse. Entonces la tierra se convirtió en un mar embravecido. El piso de concreto del patio comenzó a ondular literalmente como las olas del Pacífico, subiendo y bajando en movimientos que desafiaban toda lógica. Perdí el equilibrio y caí de rodillas, pero ni siquiera el suelo ofrecía estabilidad, porque seguía moviéndose, sacudiéndose con una violencia primordial. El rugido se intensificó hasta convertirse en un estruendo ensordecedor, como si 1000 locomotoras pasaran simultáneamente bajo nuestros pies. Las paredes de la parroquia, esas paredes gruesas de sillar blanco que habían resistido siglos, comenzaron a agrietarse con chasquidos secos que sonaban como huesos rompiéndose. Joseph y Adaluz, los 2 niños a quienes había dado mis panes minutos antes, estaban cerca de la puerta del comedor cuando las primeras piedras comenzaron a caer. Vi en cámara lenta como un pedazo enorme de cornisa se desprendía del techo colonial, cayendo exactamente hacia donde ellos estaban paralizados por el terror. No sé de dónde saqué la fuerza, yo que apenas podía caminar sin que me dolieran las rodillas, pero me lancé hacia adelante gateando sobre ese piso que se movía como gelatina. Mis manos encontraron sus cuerpecitos pequeños y los empujé con toda la desesperación de una madre. Los arrojé literalmente hacia el patio abierto, donde tendrían más posibilidades de sobrevivir. Sentí sus cuerpos saliendo de mi alcance. Escuché el grito de Adaluz mezclándose con el estruendo del terremoto. Y entonces una oscuridad total me envolvió acompañada de un dolor tan inmenso que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado en 72 años de vida dura. El techo había colapsado. Vigas de madera centenarias, tejas de arcilla, pedazos de sillar blanco. Todo cayó sobre mí como el puño de un gigante aplastando un insecto. Sentí mi columna partiéndose con un chasquido húmedo. Sentí mis costillas hundiéndose en mis pulmones. Sentí mi cráneo golpeando el piso de piedra con un impacto que hizo estallar luces de colores detrás de mis párpados. El dolor era tan absoluto que se convirtió en algo más allá del dolor, una sensación que no tiene nombre en el lenguaje humano. Intenté respirar, pero mis pulmones no respondían, aplastados bajo el peso de escombros que debían pesar toneladas. Intenté mover las manos, pero ya no sentía mi cuerpo, como si mi mente estuviera flotando separada de mi carne destrozada. Abrí los ojos y solo vi oscuridad, una oscuridad polvorienta llena de partículas de yeso y arena que flotaban en el aire estancado de mi tumba prematura. Sabía con absoluta certeza que estos eran mis últimos momentos en la tierra. Curiosamente, el miedo no vino. En su lugar, sentí una calma profunda extendiéndose por mi conciencia como aceite sobre agua agitada. Pensé en Fortunato, mi esposo muerto hacía 3 décadas, y me pregunté si él estaría esperándome del otro lado.
Pensé en mis 3 hijos que había enterrado, todos ellos niños aún cuando la muerte se los llevó, y sentí una alegría extraña al imaginar que pronto los volvería a abrazar. Pensé en don Fermín, en los hermanos Tupac, en Milagros y su bebé, y recé con lo que me quedaba de conciencia para que ellos sobrevivieran esta catástrofe. Mi último pensamiento terrenal fue una oración fragmentada. Virgencita de Chapi, cuida de los niños, cuida de Joseph y Adaluz, que mi muerte no sea en vano. Y entonces, como quien apaga una vela de un soplido, la oscuridad se hizo completa y el dolor desapareció de golpe. Dejé de sentir el peso de los escombros, dejé de sentir la asfixia, dejé de sentir mi cuerpo porque ya no estaba dentro de él. Lo que vino después fue tan diferente de lo que yo esperaba que por un momento pensé que estaba alucinando por falta de oxígeno. En lugar de más oscuridad, vi luz. No era la luz del sol ni de las velas de la iglesia, sino una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Una luz dorada y cálida que no lastimaba los ojos, sino que los consolaba. Me sentí flotando, o más bien, dejé de sentir el concepto mismo de peso y gravedad. Era como estar suspendida en agua tibia, pero sin la sensación de humedad, solo esa ingravidez perfecta. Miré hacia abajo, o lo que mi mente interpretaba como abajo, y vi mi propio cuerpo. Ahí estaba Narcisa, Quispe Mamani, sepultada bajo vigas y piedras, su pollera andina desgarrada, su rostro apenas visible entre el polvo, un hilo de sangre oscura escapando de su boca entreabierta. Era una visión grotesca, pero no sentí horror, solo una compasión distante como si estuviera viendo a una extraña. Ese cuerpo había sido mi hogar durante más de 7 décadas. Había cargado bebés en su vientre, había trabajado en campos bajo el sol cruel, había temblado de frío bajo puentes. Ahora estaba roto irreparablemente, y yo estaba libre de él. Podía ver a través de los escombros como si las piedras fueran transparentes. Vi al padre Esteban arrastrándose entre las ruinas, sangrando de una herida en la frente, gritando nombres de feligreses. Vi a Joseph y a Adaluz abrazados en medio del patio, cubiertos de polvo blanco pero vivos, milagrosamente ilesos. Sentí una oleada de gratitud tan poderosa que si hubiera tenido cuerpo habría llorado. Mi muerte había servido para algo. No había sido en vano. Esos 2 niños vivirían, tendrían la oportunidad de crecer, de amar, de encontrar su propósito en este mundo complicado. La tierra seguía temblando. Podía ver las réplicas sacudiendo Arequipa entera, edificios coloniales desmoronándose como castillos de naipes, la gente corriendo por las calles con los ojos desorbitados por el pánico. Más allá de Arequipa, podía ver, inexplicablemente, toda la costa sur del Perú. Era como si mi visión se hubiera expandido hasta abarcar cientos de kilómetros. Vi el epicentro del terremoto en Pisco, a más de 600 kilómetros de distancia, donde la destrucción era absoluta. Edificios enteros convertidos en polvo. La tierra literalmente partida con grietas de metros de ancho. El mar retrocediendo de las playas para luego regresar en olas que no eran tsunami, pero que inundaban las calles costeras. Vi tantas muertes esa tarde. 500, 600 almas dejando sus cuerpos simultáneamente, cada una elevándose como yo me había elevado, cada una envuelta en esa misma luz dorada. Algunos salían de sus cuerpos confundidos, otros en paz, otros aferrándose desesperadamente a la vida que acababan de perder. Vi a una madre joven en Pisco muriendo mientras protegía a su bebé con su cuerpo, y su último acto de amor creaba una luz tan brillante que iluminaba toda la cuadra. Vi a un anciano en Ica que había salido corriendo de su casa para ayudar a sus vecinos, siendo aplastado por una pared, y su sacrificio también brillaba con esa luz particular que acompaña a los actos de caridad heroica. Entonces escuché una voz, o más bien sentí una presencia que se comunicaba directamente con mi esencia sin necesidad de palabras. Era como si alguien hubiera colocado una mano sobre mi hombro, excepto que yo ya no tenía hombros, y esa mano era simultáneamente reconfortante y absolutamente autoritativa. La presencia me estaba llamando, no con mi nombre, sino con algo más profundo, con la esencia misma de quien yo era. Me estaba invitando a seguirla, a alejarme de la tierra convulsionada, a ascender hacia algo que mi mente mortal no podía comprender aún. Me volví, o hice lo que pasaba por volverse en ese estado inmaterial, y vi que la luz dorada se intensificaba en una dirección particular. No era arriba ni abajo porque esos conceptos ya no aplicaban, era más bien hacia adelante en una dimensión que no existía en el mundo físico. Era como caminar hacia el horizonte,
sabiendo que nunca lo alcanzarías, pero que cada paso te acercaba a algo maravilloso. Comencé a moverme hacia esa luz, o quizás la luz me estaba atrayendo como un imán invisible. Mientras me alejaba de la tierra, de Arequipa, de mi cuerpo destrozado bajo los escombros de la parroquia San Francisco, sentí que todo lo que había sido mi vida se desplegaba ante mí como un libro abierto. Vi mi niñez en las faldas del Misti, corriendo descalza por campos de quinoa. Vi a mi madre enseñándome a tejer en un telar de madera antigua, sus dedos ágiles creando patrones que contaban historias de nuestros ancestros. Vi a Fortunato la primera vez que lo conocí, con sus ojos negros brillantes y su sonrisa tímida, ofreciéndome una flor de cantuta que había robado del jardín del patrón. Vi mis partos, 3 veces el milagro de traer vida al mundo, 3 veces el dolor indescriptible seguido de la alegría más pura. Vi también los entierros. Mi hijo mayor, Tupac, muerto a los 7 años por una fiebre que los curanderos no pudieron curar. Mi hija Sumac, llevada a los 9 por una neumonía en pleno invierno, cuando no teníamos dinero para antibióticos. Mi hijo menor, Inti, mi último bebé, muerto a los 12 en un accidente en la chacra cuando una vaca asustada lo pateó en el pecho. Vi a Fortunato descendiendo a las entrañas de la mina de cobre cada mañana con el miedo en los ojos, pero también con la determinación de alimentar a su familia. Vi el día que no regresó, cuando me trajeron su cuerpo aplastado por un derrumbe, y cómo algo en mí murió junto con él. Vi mi descenso a la pobreza absoluta después de quedarme viuda y sin hijos. La familia de Fortunato que me dio la espalda. La venta de nuestra casita de adobe para pagar deudas. Las noches durmiendo en cuartos alquilados cada vez más miserables hasta que ya no pude pagar ni siquiera eso. El día que terminé en las calles con solo un atado de ropa y mi rosario de guairuro. Los primeros meses de vergüenza, escondiéndome para mendigar, llorando en secreto. Y luego la aceptación, la dignidad recuperada, la comprensión de que la pobreza material no era pobreza espiritual. Vi cada pan compartido, cada frazada regalada, cada moneda entregada a alguien que tenía más hambre que yo. Vi las caras de las personas a quienes había ayudado, cientos de rostros a lo largo de 17 años viviendo en las calles. Algunos los recordaba con claridad, otros se habían borrado de mi memoria consciente, pero todos estaban ahí en ese recuento de mi vida. Y cada acto de generosidad, por pequeño que hubiera sido, brillaba con esa luz dorada que ahora me envolvía. Los panes compartidos brillaban como soles pequeños. Las palabras de consuelo susurradas a los desesperados brillaban como estrellas. Los abrazos dados a los niños abandonados brillaban con destellos plateados. Entonces la luz se intensificó hasta un punto en que debería haber sido cegadora, pero en lugar de cegarme, me permitió ver más claramente que nunca. Y en el centro de esa luz, esperándome con una sonrisa que contenía toda la compasión del universo, estaba él. Lo reconocí instantáneamente, aunque jamás lo había visto, del mismo modo que reconoces tu propio rostro en el espejo. Era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y me estaba dando la bienvenida a casa. No tengo palabras humanas suficientes para describir lo que sentí cuando estuve frente a Jesús. Era como si toda la belleza que jamás había existido en la tierra se hubiera concentrado en una sola presencia, pero no era una belleza física que se pudiera medir o fotografiar, sino algo que trascendía los sentidos mortales. Su forma era humana, pero también era luz. Era sólida, pero también etérea. Era cercana, pero también infinita. Sus ojos eran lo más impactante, 2 pozos de misericordia tan profundos que sentí que podía caer en ellos eternamente y nunca tocar fondo. Y al mismo tiempo, eran ojos que me conocían completamente, que habían visto cada momento de mi vida, cada pensamiento secreto, cada lágrima derramada en la oscuridad. Vestía con una túnica simple de color blanco, que parecía tejida con luz solidificada, sin adornos ni joyas, recordándome a las ropas humildes que yo misma había usado toda mi vida. Sus pies estaban descalzos como los míos habían estado durante décadas, y vi en ellos las marcas de los clavos, cicatrices que brillaban con un resplandor suave como si fueran gemas incrustadas en su carne. Sus manos extendidas hacia mí también llevaban esas marcas sagradas, agujeros que atravesaban sus palmas pero que de alguna manera no sangraban, sino que emanaban esa luz dorada que lo llenaba todo. Y en su costado, visible a través de la túnica translúcida, la herida de la lanza brillaba como un rubí viviente. Caí de rodillas, o más bien mi espíritu adoptó una postura de reverencia absoluta, aunque ya no tenía rodillas físicas que doblar. Quise hablar,
disculparme por mi vida insignificante, por mis miles de pecados pequeños y grandes, pero antes de que pudiera formar un pensamiento coherente, él habló. Su voz era como el viento en las montañas de mi infancia, como el canto del río Chili en las madrugadas, como el murmullo de mi madre cuando me arrullaba siendo niña. Era todas las voces que había amado fundidas en una sola, y al mismo tiempo era completamente única, imposible de confundir con ninguna otra. Y Narcisa, dijo mi nombre con tal ternura que sentí algo dentro de mí quebrándose y sanándose simultáneamente. Narcisa Quispe Mamani, hija de la Pachamama y del Padre Celestial, bienvenida a casa. El hecho de que usara mi nombre completo, el nombre quechua que mi madre me había dado al nacer y que tan poca gente conocía, me hizo comprender que realmente me conocía, no como la anciana mendiga que el mundo veía, sino como el alma eterna que yo realmente era. Me atreví a levantar la vista y encontré sus ojos fijos en mí con una intensidad que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio me llenó de una paz que jamás había experimentado en la tierra. Señor, finalmente logré articular con mi mente, ya que no tenía cuerdas vocales. No soy digna de estar en tu presencia. Fui una mujer pobre que no hizo nada importante en la vida. Dormí en cartones, mendigué por pan, morí aplastada como un insecto. Mi vida fue insignificante. Una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que contenía siglos de sabiduría, pero también la frescura de un niño descubriendo algo maravilloso. ¿Insignificante?, repitió, y había en su voz algo parecido a la diversión amorosa de un padre cuando su hijo dice algo inocentemente equivocado. Narcisa, déjame mostrarte lo que el cielo vio mientras tú vivías en la tierra pensando que no importabas. Extendió su mano derecha, la que llevaba la marca del clavo, y el espacio a nuestro alrededor se transformó. La luz dorada se convirtió en algo parecido a una pantalla gigantesca pero tridimensional, envolvente, tan real que sentí que podía tocarla. Y en esa pantalla comenzaron a proyectarse escenas de mi vida, pero no como yo las había vivido, sino como el cielo las había registrado, con una dimensión adicional que revelaba las consecuencias espirituales de cada acto. Vi la primera escena, yo partiendo mi pan bajo el puente Grau para compartirlo con don Fermín. Era una mañana como cualquier otra. Yo recordaba vagamente ese momento entre miles de momentos similares, pero en la proyección celestial, cuando mis dedos artríticos partían ese pan francés en dos mitades desiguales y le daba la más grande al anciano ciego, algo extraordinario sucedía. El pedazo de pan en las manos de don Fermín comenzaba a brillar, primero suavemente, luego con una intensidad creciente hasta convertirse en una barra de luz dorada pura. Esa luz se elevaba hacia el cielo como una ofrenda, y donde tocaba la bóveda celestial, se transformaba en granos de trigo dorado que llovían sobre un granero espiritual con mi nombre escrito en él. Cada vez que alimentaste a un hambriento, explicó Jesús con voz suave, alimentabas a Dios mismo, y cada bocado compartido se multiplicaba en el cielo de formas que tu mente mortal no podía comprender. Mira tu granero celestial, Narcisa. Mira lo que acumulaste sin saberlo. La visión se expandió y vi un granero inmenso, tan grande como una catedral, lleno hasta el techo con trigo dorado que brillaba con luz propia. Cada grano representaba un acto de caridad con comida, y había millones de ellos, literalmente millones, porque durante 17 años había compartido mi pan diariamente, a veces con una persona, a veces con 5, sin fallar un solo día. Las lágrimas que no podía derramar porque ya no tenía ojos físicos, se manifestaron como oleadas de emoción pura que sacudían mi ser espiritual. La escena cambió y vi otro momento. Yo quitándome mi única frazada en una noche helada de julio para cubrir a Milagros y su bebé. Recordaba esa noche. Recordaba cómo había temblado hasta el amanecer, mis huesos viejos crujiendo por el frío, pero también recordaba la paz que había sentido sabiendo que el bebé estaba caliente. En la proyección celestial, cuando colocaba la frazada sobre Milagros, la manta se transformaba en algo glorioso. Se convertía en un manto tejido con estrellas, un manto tan hermoso que las vestiduras de los reyes de la tierra parecerían harapos en comparación. Ese manto se elevaba y se depositaba en un armario celestial, y vi que había docenas de mantos similares allí, uno por cada vez que había dado mi frazada, mi ropa, mi calor a otros. Lo que hiciste con los más pequeños, dijo Jesús citando sus propias palabras dichas 2000 años atrás. Conmigo lo hiciste. Cuando me cubriste con tu frazada a través de esa madre joven y su bebé, yo sentí ese calor.
Cuando temblaste de frío por mí, yo temblé contigo. Y ahora cada uno de esos mantos te espera para que los uses por toda la eternidad. Vi más escenas, una tras otra en una sucesión que podría haber durado segundos o siglos, porque el tiempo ya no tenía significado en ese lugar. Vi cada moneda que había dado a alguien más necesitado que yo, y cada moneda se transformaba en una estrella que llevaba mi nombre y brillaba en el firmamento celestial. Vi cada palabra de consuelo que había susurrado a los desesperados, y cada palabra se convertía en una perla que caía en un cofre precioso. Vi cada abrazo dado a los niños de la calle, y cada abrazo generaba ondas de luz que se expandían tocando a otras personas, inspirándolas a su vez a actos de bondad, creando una cadena interminable de consecuencias positivas que se extendía mucho más allá de lo que yo hubiera podido imaginar. Pero la escena que más me impactó fue la última. Vi el momento de mi muerte, cuando empujé a Joseph y a Daluz fuera del edificio que colapsaba. Vi mi sacrificio desde la perspectiva celestial, y lo que vi me dejó sin aliento espiritual. En el instante en que mis manos tocaron a esos niños para salvarlos, una explosión de luz tan brillante como 1.000.000 de soles brotó de mi cuerpo. Esa luz ascendió directamente al trono de Dios como una columna de fuego dorado, y cuando tocó el trono, se transformó en algo que mi mente apenas podía procesar. Una corona real, elaborada, magnífica, hecha enteramente de luz solidificada y tachonada con gemas que representaban cada acto de amor de mi vida. El amor más grande, dijo Jesús con voz quebrada por la emoción, y me sorprendió ver lágrimas brillantes corriendo por sus mejillas divinas, es dar la vida por los amigos. Pero tú diste tu vida por 2 niños que acababas de conocer, sin pensarlo 2 veces, sin calcular el costo. Ese acto final selló tu santidad, Narcisa. Esa corona te espera. No pude soportarlo más. Me quebré completamente. O más bien mi espíritu se fragmentó en 1000 pedazos de gratitud, asombro, indignidad y amor. Señor, lloré sin lágrimas. Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer. No busqué recompensa. No sabía que estas cosas tenían valor en el cielo. Solo intenté amar como mi madre me enseñó, como tú nos enseñaste. Fui tan egoísta en otros aspectos. Tantas veces juzgué a otros. Tantas veces sentí envidia de los que tenían más que yo. Tantas veces dudé de tu providencia. Jesús se acercó a mí, o más bien el espacio entre nosotros desapareció sin que ninguno se moviera, y colocó su mano marcada sobre donde debería estar mi cabeza. El contacto fue como sumergirme en agua viva, como si cada célula de mi ser espiritual fuera lavada, renovada, perfeccionada. Tus pecados, susurró con infinita dulzura, fueron cubiertos hace mucho tiempo por mi sangre. Los he olvidado por completo. Lo que queda es solo el amor que diste, la caridad que sembraste, la luz que irradiaste en medio de la oscuridad. Entonces vi algo que no esperaba, algo que cambiaría todo lo que vendría después. Entre las proyecciones celestiales, apareció la imagen de un boleto de lotería. Era uno de mis boletos, uno de los cientos que había comprado durante años con la esperanza de que esos 2 soles ayudaran a alguna obra de caridad. Pero este boleto específico brillaba con una luz diferente, una luz que palpitaba como un corazón viviente. La fecha en el boleto era de 22 años atrás, de 1985, cuando yo todavía tenía 50 años y acababa de comenzar mi vida en las calles. Este boleto, dijo Jesús con una sonrisa misteriosa, ganó el premio mayor de la Lotería Benéfica Nacional, 20 millones de soles, pero el boleto se perdió en una inundación que devastó tu refugio de entonces. ¿Lo recuerdas? Fue arrastrado por el agua junto con todas tus pocas pertenencias. Nunca supiste que eras millonaria. Mi mente espiritual luchaba por procesar esta información. ¿Yo había sido millonaria sin saberlo? ¿Durante 22 años había dormido en cartones mientras una fortuna esperaba ser reclamada? La ironía era tan absurda que hubiera reído si hubiera tenido cuerpo. Pero Jesús no había terminado. Por las leyes terrenales, continuó, ese premio debería haber prescrito hace mucho tiempo. Pero hay leyes más altas que las leyes humanas. Narcisa, tu caridad sembró semillas que ahora florecerán en formas que ni siquiera puedes imaginar. Esa riqueza que nunca disfrutaste, ese dinero que te hubiera facilitado la vida, pero que Dios permitió que permaneciera oculto, ahora será liberado para cumplir un propósito mayor. No entendía completamente lo que quería decir, pero sentí que algo monumental se estaba orquestando, algo que involucraba mi muerte, mi vida de sacrificio, y ese dinero perdido.
Jesús extendió ambas manos hacia mí, y en sus palmas marcadas apareció algo que parecía un mendrugo de pan, pero que brillaba con la luz acumulada de todos los panes que yo había compartido durante mi vida. Lo que diste como migajas, declaró con voz que resonó en las dimensiones celestiales, te será devuelto multiplicado, pero no para tu beneficio personal, sino para que seas instrumento de mi providencia para muchos otros. Narcisa Quispe Mamani, tu trabajo en la tierra no ha terminado. Hay almas que necesitan ver mi gloria manifestada a través de tu historia. Hay personas que necesitan creer en milagros otra vez, y hay un propósito que debes cumplir antes de regresar a esta casa celestial permanentemente. Sus palabras me confundieron. ¿Regresar a la tierra? Pero mi cuerpo estaba destrozado bajo toneladas de escombros. Mi vida había terminado. Yo había muerto. ¿Cómo podría regresar? Jesús leyó mis pensamientos como si fueran un libro abierto ante él, y sonrió con esa misma mezcla de misterio y ternura. Nada es imposible para Dios, dijo simplemente. Y tu historia de caridad secreta debe ser revelada para que el mundo recuerde que cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene eco en la eternidad. Serás mi carta de amor para un mundo que ha olvidado que el verdadero tesoro no se guarda en bancos terrenales, sino en los graneros del cielo. Antes de que pudiera protestar o hacer preguntas, Jesús sopló sobre mí, y su aliento era como viento de primavera cargado de vida nueva. La luz dorada comenzó a desvanecerse. La presencia celestial comenzó a retroceder, y sentí que era arrastrada hacia abajo, hacia la tierra, hacia mi cuerpo roto. Intenté aferrarme a ese lugar de paz perfecta, pero la fuerza que me jalaba era irresistible. Lo último que escuché fue su voz resonando en mi espíritu mientras descendía. Ve y cuenta lo que has visto. Que tu vida sea testimonio de que Dios honra la caridad hecha en secreto, y que ningún acto de amor se pierde jamás en mi reino. Y entonces la oscuridad me envolvió nuevamente, pero esta vez no era la oscuridad de la muerte, sino la oscuridad del útero antes del nacimiento, la oscuridad que precede al amanecer más glorioso. La primera sensación que tuve al regresar a mi cuerpo fue dolor, no el dolor abstracto y distante que había sentido al morir, sino un dolor físico, inmediato, agudo que recorría cada nervio de mi carne como electricidad. Era como si alguien hubiera tomado mi espíritu acostumbrado a la paz celestial y lo hubiera forzado violentamente de regreso a una prisión de huesos rotos y músculos desgarrados. Intenté gritar, pero mi garganta estaba llena de polvo y sangre seca. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados parecían sellados con cemento. Intenté mover mis dedos y sentí un hormigueo insoportable, como si miles de agujas estuvieran clavándose simultáneamente en mis manos. Estaba envuelta en algo oscuro, algo que olía a plástico barato y a desinfectante químico. Mis sentidos confusos tardaron varios segundos en comprender que estaba dentro de una bolsa mortuoria. Podía sentir el cierre de la bolsa presionando contra mi nariz. Podía sentir el plástico pegándose a mi cara sudorosa por el calor acumulado. El pánico me golpeó como un martillo. Estaba enterrada viva. No, peor que eso. Estaba en una bolsa de cadáveres, lo que significaba que me habían dado por muerta y me habían almacenado con otros cuerpos. Con una fuerza que no sabía que todavía poseía, empujé contra el plástico. Mis brazos, que deberían haber estado rotos, funcionaban. Mis manos, que deberían haber estado aplastadas, se movían. Encontré el cierre de la bolsa desde dentro y lo jalé con dedos temblorosos. El cierre se abrió con un sonido sibilante que en el silencio de ese lugar sonó como un trueno. Luz fría y artificial inundó mi pequeña prisión plástica. Me senté bruscamente, jadeando, tosiendo polvo y flemas, mis pulmones luchando por recordar cómo respirar apropiadamente. Mis ojos se ajustaron lentamente a la luz y vi que estaba en una sala grande con paredes de azulejos blancos manchados de humedad. A mi alrededor había camillas metálicas, y sobre muchas de ellas, más bolsas mortuorias negras como la que yo acababa de abrir. Algunas estaban abiertas revelando rostros grises y cerosos, de personas que verdaderamente habían muerto en el terremoto. El olor era espantoso, una mezcla de muerte, desinfectante, y ese olor particular a polvo de escombros que se había impregnado en todo después del desastre. Estaba en una morgue improvisada, probablemente en algún hospital desbordado por las víctimas del terremoto. Un grito agudo me hizo girar la cabeza bruscamente. Una enfermera joven que acababa de entrar a la sala había dejado caer una bandeja de instrumentos médicos que cayeron al piso con estruendo metálico. Me miraba con ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas, su rostro completamente drenado de color.
Su mano señalaba hacia mí con un dedo tembloroso, y su boca se abría y cerraba, sin emitir más sonidos que pequeños jadeos estrangulados. «¡Ayuda!», intenté decir, pero mi voz salió como un graznido ronco y casi irreconocible. La enfermera retrocedió hasta golpear la pared. Luego salió corriendo del cuarto gritando algo que no pude entender completamente, algo sobre muertos que caminan y milagros imposibles. Escuché sus pasos alejándose rápidamente por el corredor. Escuché su voz histérica llamando a doctores y a cualquiera que pudiera escucharla. Me quedé sentada sobre la camilla de metal, mirando mis propias manos como si pertenecieran a otra persona. Estaban sucias, manchadas con sangre seca y polvo blanco de yeso, pero se movían cuando yo quería que se movieran. Toqué mi rostro y sentí piel, tibia y viva, no la frialdad de un cadáver. Presioné mis dedos contra mi cuello buscando el pulso como había visto hacer a los doctores, y allí estaba, un latido constante y fuerte, un milagro biológico funcionando después de haber sido declarado terminado. Mi corazón latía, mis pulmones se expandían y contraían. Yo estaba viva cuando debería estar muerta, y no entendía cómo era posible excepto por lo que Jesús me había dicho en ese lugar de luz dorada. Pasos apresurados retumbaron en el corredor. Un grupo de personas irrumpió en la morgue, encabezado por una mujer de unos 40 años, con bata blanca de doctor manchada de sangre y sudor, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo desprolija, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Detrás de ella venían 2 enfermeros, un hombre mayor con uniforme verde y la misma enfermera joven que me había visto primero, ahora acompañada por una colega que la sostenía del brazo como si fuera a desmayarse. La doctora se detuvo en seco cuando me vio, su rostro pasando por una serie de expresiones que iban desde el shock hasta la incredulidad médica, hasta algo parecido al miedo reverencial. Sacó de su bolsillo una linterna pequeña y se acercó a mí con pasos cautelosos, como si yo fuera un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento o desaparecer si se acercaba demasiado rápido. «Señora», dijo con voz controlada pero temblorosa, «¿puede escucharme?» «¿Sabe dónde está?» Asentí con la cabeza, aunque honestamente no estaba completamente segura de dónde estaba. «¿Sabe su nombre?», preguntó mientras iluminaba mis pupilas con la linterna, observando cómo se contraían ante la luz. «Narcisa», logré decir con voz más clara esta vez. «Narcisa Quispe Mamani». La doctora se volteó hacia sus colegas con una expresión de absoluta perplejidad. «Traigan su expediente». «Ahora». Uno de los enfermeros salió corriendo mientras ella continuaba examinándome con manos que temblaban ligeramente a pesar de su evidente profesionalismo. Revisó mis signos vitales, presionó su estetoscopio contra mi pecho para escuchar mi corazón, tomó mi presión arterial. Con cada medición su expresión se volvía más confundida y más maravillada. El enfermero regresó con una carpeta manila, y la doctora la abrió con manos que ahora temblaban visiblemente. Leyó en voz alta para que los demás escucharan, su voz quebrándose en ciertas palabras. Narcisa Quispe Mamani, 72 años. Ingresó hace 48 horas, rescatada de los escombros de la parroquia San Francisco. Declarada muerta a su llegada por el doctor Ramírez. Levantó la vista hacia mí con ojos que se llenaban de lágrimas. Certificado de defunción firmado y sellado. Causa de muerte. Trauma masivo por aplastamiento. Paro cardiorrespiratorio. Testigos. 3 médicos. 2 enfermeras. «Eso es imposible», murmuró uno de los enfermeros. «La vi muerta yo mismo. No tenía pulso. No respiraba. Su cuerpo estaba frío. La metimos en la bolsa mortuoria personalmente». La doctora no respondió. Simplemente continuó examinándome con una intensidad casi obsesiva. Revisó mi columna vertebral, presionando cada vértebra, buscando los daños que el expediente decía que debería tener. Inspeccionó mis costillas, esperando encontrar las fracturas múltiples que habían sido documentadas. Revisó mi cráneo, buscando la fisura que sus colegas habían registrado. «No tiene sentido», finalmente dijo, su voz apenas un susurro lleno de asombro. «Según este expediente debería tener la columna partida en 3 lugares, 6 costillas rotas, un pulmón colapsado, fractura de cráneo y hemorragia interna masiva. Pero lo que estoy viendo es...». Se detuvo, incapaz de completar la frase porque las palabras desafiaban su entrenamiento médico, su comprensión científica del mundo. Magulladuras, solo magulladuras, como si hubiera tenido una caída leve, no como si hubiera sido aplastada por toneladas de escombros. Silencio absoluto llenó la morgue improvisada.
Los presentes me miraban como si acabaran de presenciar algo que sus cerebros se negaban a procesar. La enfermera joven que me había descubierto primero se persignó 3 veces seguidas, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. El enfermero mayor había sacado un rosario de su bolsillo y lo apretaba con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «Quiero verla», dije de repente, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mi voz. Todos me miraron confundidos. «Quiero ver a la doctora Salazar», especifiqué, leyendo el nombre bordado en su bata blanca. Ella parpadeó sorprendida. «Yo soy la doctora Salazar, Patricia Salazar Dávila». Negué con la cabeza. «No, quiero ver mi certificado de defunción. Quiero entender qué pasó». La doctora Salazar vaciló, luego asintió y me pasó la carpeta manila. Con manos que todavía temblaban ligeramente tomé el expediente y leí mi propia historia médica póstuma. Ahí estaba todo documentado con la precisión clínica que los médicos usan para distanciarse emocionalmente del horror que ven diariamente. Fecha y hora de ingreso: 17 de agosto de 2007, 2 de la tarde, 46 horas después del terremoto. Condición al ingreso: cadáver recuperado de escombros. Y allí, al final de la página, con letra clara y firme: paciente sin signos vitales. Se declara fallecida a las 14 horas 22 minutos. La firma del doctor Ramírez era legible. Su sello oficial estampado junto a ella. «¿Dónde está el doctor Ramírez?», pregunté. La doctora Salazar intercambió miradas con sus colegas antes de responder. «Está durmiendo en la sala de descanso. Lleva 72 horas seguidas operando y tratando víctimas. Lo llamaré». Negué con la cabeza. «No, déjenlo descansar. Él no cometió ningún error». La doctora me miró como si hubiera dicho algo incomprensible. «¿Cómo puede decir eso? Obviamente cometió un error tremendo. La declaró muerta cuando claramente estaba viva». «No», dije con una convicción que venía de haber estado en la presencia de Jesús, de haber visto mi propio cuerpo destrozado desde afuera, de conocer verdades que la ciencia médica no puede medir. Yo estaba muerta, completamente muerta. Mi espíritu dejó mi cuerpo. Fui al cielo. Vi a Jesús. Él me mandó de regreso porque hay algo que debo hacer todavía en la tierra». Las palabras salieron de mi boca con naturalidad, sin vergüenza ni duda, aunque sabía que sonarían como delirios de una anciana traumatizada. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. La doctora Salazar me miraba con una expresión que mezclaba preocupación profesional con algo más profundo, algo que su entrenamiento científico no le permitía nombrar pero que su alma reconocía. Finalmente habló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Señora Quispe, es común que personas que han experimentado trauma severo tengan experiencias perceptuales alteradas, alucinaciones, sueños vívidos que parecen reales. Es un mecanismo de defensa del cerebro ante... No fue un sueño». Interrumpí con firmeza, pero sin agresividad. Sé la diferencia entre soñar y vivir. Morí en ese terremoto cuando el techo de la parroquia San Francisco cayó sobre mí mientras empujaba a 2 niños para salvarlos. Sus nombres son Josep y Adaluz. Pregúntele si quiere confirmar mi historia. Estuve muerta, doctora. Y Jesús me devolvió la vida porque hay personas que necesitan escuchar que cada acto de caridad, por pequeño que sea, tiene eco en la eternidad. Antes de que la doctora pudiera responder, una conmoción en la puerta interrumpió la conversación. Un sacerdote entró apresuradamente a la morgue. Su sotana negra cubierta de polvo, una venda ensangrentada rodeando su frente. Reconocí inmediatamente al padre Esteban Goitisolo, el sacerdote vasco de la parroquia San Francisco, que había organizado el comedor donde yo había muerto. Su rostro mostraba los estragos de días sin dormir y el peso del trauma de haber visto su iglesia destruida y sus feligreses muertos. Me dijeron que había un milagro. Jadeó, sus ojos buscando en la sala hasta que me encontraron. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro se transformó completamente. El cansancio, el dolor, la desesperación, todo se evaporó reemplazado por un asombro reverencial, que lo hizo caer de rodillas ahí mismo en el piso sucio de la morgue. «Narcisa», susurró como si estuviera pronunciando el nombre de una santa. «Te vi morir, te vi bajo las vigas, no había forma de que sobrevivieras». Me bajé de la camilla de metal, mis piernas débiles pero funcionales, y caminé hacia él. Tomé sus manos grandes y callosas entre las mías y lo ayudé a ponerse de pie. «Padre Esteban, no se arrodille ante mí.
Soy la misma anciana mendiga que siempre fui, pero Dios ha hecho algo maravilloso, y usted necesita ayudarme a entender por qué. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a correr libremente por sus mejillas curtidas. Los niños, dijo con voz quebrada. Joseph y Adaluz están vivos gracias a ti. Te vieron empujarlos justo antes de que cayera el techo. Han estado preguntando por ti, llorando por ti. Les dijimos que habías muerto como una heroína. Lléveme con ellos, pedí. Necesito verlos. Necesito confirmar que están bien. La doctora Salazar protestó inmediatamente. Absolutamente no. Usted necesita ser examinada completamente. Necesitamos hacerle rayos X, resonancias magnéticas, entender qué diablos sucedió con su cuerpo. Esto desafía toda explicación médica, y necesitamos documentarlo apropiadamente. Pero yo ya había tomado mi decisión. Con una determinación que no había sentido en años, dije firmemente: Doctora, aprecio su preocupación, pero estoy viva por voluntad de Dios, no por milagro médico. Los exámenes pueden esperar. Hay 2 niños aterrorizados que necesitan ver que estoy bien, y hay un mensaje que necesito comenzar a compartir con el mundo. Me dirigí hacia la puerta de la morgue, con el padre Esteban sosteniéndome del brazo, más por costumbre que por necesidad, porque descubrí que podía caminar perfectamente bien. La doctora Salazar nos siguió, su carpeta manila todavía en mano, murmurando en voz baja algo sobre protocolos médicos y explicaciones científicas imposibles. Pero en sus ojos vi algo que trascendía la ciencia. Vio el destello del misterio genuino, ese reconocimiento de que acababa de presenciar algo que sus años de entrenamiento no podían explicar. Y mientras caminábamos por los corredores saturados del Hospital Goyeneche, pasando junto a víctimas del terremoto que gemían en camillas improvisadas, sentí que mi verdadera misión apenas estaba comenzando. Los 3 meses que siguieron a mi resurrección fueron como vivir en un torbellino de atención que yo nunca había pedido ni deseado. La noticia de la anciana mendiga que había muerto y vuelto a la vida se esparció por Arequipa primero, luego por todo el Perú, y eventualmente alcanzó titulares internacionales. Los periodistas del diario Correo, Inahuani y La República fueron los primeros en publicar mi historia, con fotografías borrosas de mí abrazando a Joseph y a Adaluz en los pasillos del Hospital Goyeneche. Los canales de televisión locales enviaron camarógrafos que me siguieron durante días, documentando cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, buscando capturar en video lo que sus mentes racionales se negaban a aceptar como real. Yo intentaba mantener mi vida simple, volviendo a mi rincón bajo el puente Grau, durmiendo en mis mismos cartones que milagrosamente habían sobrevivido el terremoto. Pero la gente ya no me dejaba en paz. Llegaban peregrinos de provincias lejanas queriendo tocar mi ropa, pidiéndome que rezara por sus enfermos, suplicándome que intercediera ante Dios por sus necesidades. Me traían ofrendas que yo no quería ni necesitaba: comida, ropa nueva, dinero que yo redistribuía inmediatamente entre los otros mendigos del puente. Don Fermín me decía entre risas que me había convertido en una santa viva, y yo le respondía que era la misma tonta de siempre, solo que Dios había decidido usarme como su instrumento de formas que aún no comprendía completamente. El padre Esteban organizó una misa especial de acción de gracias en las ruinas de la parroquia San Francisco, celebrada entre escombros parcialmente removidos, con el cielo abierto como techo porque el edificio no tenía ya estructura segura. Asistieron cientos de personas, muchas de ellas víctimas del terremoto que habían perdido familiares, hogares, todo. Cuando el padre Esteban me pidió que compartiera mi testimonio desde el púlpito improvisado, hecho de tablas rescatadas, sentí mis piernas temblar no de debilidad física, sino de la magnitud de la responsabilidad que Jesús había puesto sobre mis hombros. Hablé con voz quebrada pero firme sobre mi encuentro con Cristo, sobre cómo cada mendrugo de pan compartido se había transformado en tesoros celestiales, sobre cómo la caridad hecha en secreto, sin esperar recompensa, era la inversión más segura ante los ojos de Dios. No usé palabras rebuscadas ni teología complicada. Solo conté mi verdad con el lenguaje simple de una mujer quechua que había vivido 72 años, aprendiendo que el amor es el único idioma universal. Cuando terminé de hablar, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento soplando entre los escombros. Luego, como una ola, el llanto colectivo comenzó. Hombres rudos que habían contenido sus lágrimas durante semanas lloraban abiertamente. Madres que habían perdido hijos encontraban consuelo en la promesa de que sus actos de amor no se perdían jamás. Fue durante ese periodo de conmoción mediática que llegó la carta.
una carta oficial en un sobre blanco con el logotipo de la Fundación Internacional Esperanza Global, impreso en la esquina superior izquierda. Me la entregó personalmente un joven mensajero que me buscó en el mercado San Camilo, preguntando por la señora resucitada, hasta que alguien le señaló donde yo estaba sentada vendiendo las papas magulladas que la señora Clemencia me había dado. El sobre estaba dirigido a Narcisa Quispe Mamani, con una dirección que alguien había escrito como Puente Grau, bajo estructura metálica, lado norte del río Chili, Arequipa. La precisión absurda de esa dirección me hizo sonreír. No sabía leer muy bien. Solo lo básico que las monjas me habían enseñado cuando era niña en su escuelita de pueblo. Don Fermín, a pesar de su ceguera, tenía mejor memoria para las letras que yo, así que le leí la carta en voz alta palabra por palabra, y él me ayudó a descifrar las partes complicadas. La carta estaba firmada por el director ejecutivo de la fundación, un tal ingeniero Roberto Mendoza Quirós, y solicitaba mi presencia urgente en las oficinas centrales de Lima para un asunto de suma importancia, relacionado con registros históricos de beneficiarios no localizados. No entendía qué podía querer una fundación internacional de Lima con una mendiga de Arequipa, pero la carta incluía un boleto de bus prepagado y una pequeña cantidad de dinero para gastos de viaje. El viaje a Lima en bus me tomó 16 horas a través del desierto costero, viendo cómo el paisaje cambiaba de montañas a dunas áridas, sintiendo el calor seco reemplazar el frío de la sierra. Nunca había salido de Arequipa en toda mi vida excepto para visitar pueblitos cercanos cuando era joven. Lima me pareció un monstruo de cemento y metal, una ciudad tan grande que me sentí como una hormiga perdida en un laberinto gigantesco. El smog gris cubría el cielo, tan diferente del azul cristalino de Arequipa. Las bocinas de los carros creaban una sinfonía caótica que lastimaba mis oídos acostumbrados al sonido del río Chili. Las oficinas de la Fundación Internacional Esperanza Global estaban en Miraflores, en un edificio moderno de vidrio y acero que se elevaba hacia el cielo como una torre de Babel contemporánea. La recepcionista, una joven con uñas pintadas de rojo y maquillaje perfecto, me miró con una mezcla de confusión y algo parecido a la lástima cuando entré vestida con mi pollera andina remendada y mis hojotas gastadas, pero cuando di mi nombre, su expresión cambió completamente. Hizo una llamada apresurada, y minutos después aparecieron 3 personas en trajes formales que me escoltaron con una deferencia que me hacía sentir profundamente incómoda. Me llevaron a una sala de conferencias en el piso 15, con ventanas enormes que ofrecían vistas del océano Pacífico gris y agitado. La mesa de madera pulida era tan larga que podría haber acomodado a 20 personas fácilmente. Allí me esperaba el ingeniero Mendoza Quirós, un hombre de unos 50 años con cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás, lentes de marco dorado y un traje azul marino que probablemente costaba más que todo lo que yo había poseído en mi vida entera. Junto a él había 2 notarios, una mujer joven con portafolio de cuero, y varios otros profesionales cuyas funciones no comprendí. El ingeniero Mendoza Quirós me estrechó la mano con firmeza, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo sentir que estaba evaluando si yo era real o algún tipo de impostura. Señora Quispe, comenzó con voz formal pero no desprovista de calidez. Lo que voy a decirle sonará absolutamente increíble, pero tenemos documentación completa que verifica cada detalle. Hizo una pausa dramática, como si estuviera preparándose para detonar una bomba. Usted es millonaria. Las palabras flotaron en el aire de la sala de conferencias como pájaros exóticos que mi cerebro no sabía cómo capturar. Millonaria. La palabra no tenía ningún contexto en mi realidad. Pensé que había escuchado mal, que mi quechua había interferido con mi comprensión del castellano. Disculpe, dije lentamente. No entiendo. El ingeniero sonrió, no con condescendencia, sino con genuino placer de alguien a punto de cambiar la vida de otra persona. Permítame explicarle desde el principio. Abrió una carpeta gruesa llena de documentos amarillentos por el tiempo, fotocopias de registros antiguos, formularios oficiales con sellos descoloridos. En 1985, explicó mientras organizaba los papeles como un profesor preparando una lección. Usted compró un boleto de la Lotería Benéfica Nacional número 073492. Lo compraba todos los viernes, según nuestros registros, pero este boleto específico del 23 de agosto de ese año resultó ser el ganador del premio mayor. 20 millones de soles de la época, que con ajustes por inflación y según las leyes de conversión monetaria cuando Perú cambió al nuevo sol,
equivalen hoy a aproximadamente 42 millones de soles actuales. Mi mente luchaba por procesar números que no tenían ningún significado real para mí. 42 millones. Podría haber dicho 42 trillones y habría sido igualmente incomprensible, pero yo nunca reclamé ningún premio. Protesté débilmente. Ni siquiera sabía que había ganado. El ingeniero asintió vigorosamente. Exactamente. El boleto nunca fue reclamado. Nuestros registros históricos muestran que hubo una inundación significativa en el área de Alto Selva Alegre en septiembre de ese año, y asumimos que el boleto se perdió en ese desastre. Por ley peruana, los premios no reclamados prescriben después de un año y el dinero regresa al fondo de la lotería para futuros premios. Entonces no entiendo, dije, mi confusión creciendo. Si prescribió, ¿por qué me están contactando ahora, 22 años después? Aquí la expresión del ingeniero se volvió casi reverencial, como si estuviera a punto de describir algo que él mismo no comprendía completamente. Por dos razones extraordinarias que nunca hemos visto juntas en la historia de esta fundación. Primera, hace 3 meses, cuando su historia de resurrección apareció en todos los medios nacionales, uno de nuestros investigadores que mantiene bases de datos de ganadores no reclamados reconoció su nombre y su edad. Era una coincidencia tan específica que decidió investigar más a fondo. Sacó un documento amarillento, protegido en una funda plástica transparente. Era mi boleto original de lotería de 1985, o más bien una fotocopia certificada porque el original se había perdido décadas atrás. Pero ahí estaba mi nombre escrito con la letra temblorosa de la vendedora de lotería que trabajaba en la esquina del mercado San Camilo, una señora que probablemente ya había muerto. Segunda razón, continuó el ingeniero, su voz bajando como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. La Fundación Esperanza Global tiene una cláusula especial en su estatuto, incluida desde su fundación en 1962, que permite la extensión indefinida del periodo de reclamo en casos de circunstancias extraordinarias documentadas, que demuestren impedimento genuino para el reclamo oportuno. Esa cláusula fue puesta por nuestro fundador, que era un hombre profundamente religioso, específicamente para casos de personas que por extrema pobreza o tragedia no pudieron reclamar sus premios. Me mostró el estatuto de la fundación, páginas y páginas de lenguaje legal que no comprendía, pero señaló la cláusula específica, resaltada en amarillo. Su caso, dijo el ingeniero con una sonrisa que parecía contener asombro genuino, cumple todos los requisitos de esa cláusula de formas que parecen diseñadas providencialmente. Usted vivía en extrema pobreza cuando ganó el premio. El boleto se perdió en un desastre natural documentado. No tuvo acceso a información sobre su premio. Y más allá de todo eso, su reciente prominencia mediática nos permitió localizarla cuando de otra manera hubiera sido imposible encontrarla. Uno de los notarios tomó la palabra, un señor mayor con voz formal y aburrida, que probablemente había dicho las mismas frases 1000 veces. Hemos verificado su identidad exhaustivamente. Narcisa Quispe Mamani, nacida el 12 de marzo de 1935 en el distrito de Poxi, provincia de Arequipa. Documento Nacional de Identidad número 0623789. 4. Todos los registros coinciden perfectamente con la compradora del boleto ganador. Empujó hacia mí un montón de formularios. Si firma estos documentos ante nosotros como testigos oficiales, la transferencia de fondos se completará en 48 horas. Miré los formularios como si fueran jeroglíficos egipcios. Mi mano temblaba cuando tomé el bolígrafo que el notario me ofrecía. No entiendo, dije por tercera vez, sintiendo que mi mente se negaba a aceptar esta realidad imposible. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de que yo morí y volví? Jesús me mostró ese boleto en el cielo. Me dijo que la caridad que yo había sembrado florecería de formas inimaginables. Esto no puede ser coincidencia. El silencio que llenó la sala de conferencias era denso y cargado de significado. El ingeniero Mendoza Quirós se quitó sus lentes dorados y los limpió lentamente con un pañuelo de seda, un gesto que parecía darle tiempo para encontrar las palabras correctas. Señora Quispe, finalmente dijo con voz más suave, más humana que su tono profesional previo. Yo soy un hombre de ciencia, de números, de procesos verificables. He trabajado en esta fundación por 25 años y he visto muchos casos extraños. Pero nunca, ni una sola vez, en un cuarto de siglo, he visto una confluencia de eventos tan perfectamente orquestada como la suya. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos.
Si usted me pregunta si creo que Dios tuvo algo que ver con esto, le diré que mis creencias personales son irrelevantes. Pero los hechos son innegables. Usted dio cada centavo que tenía durante décadas a los más pobres. Murió salvando niños. Volvió a la vida. Y ahora una fortuna que legalmente le pertenecía pero que estaba perdida ha sido encontrada exactamente cuando su historia puede inspirar a millones. Saque sus propias conclusiones. Firmé los documentos con mano temblorosa. Mi firma tan débil y temblorosa como mi comprensión de lo que estaba sucediendo. Los notarios añadieron sus sellos oficiales. Las fechas fueron registradas. Las copias fueron distribuidas. En menos de una hora, yo había pasado de ser una mendiga sin un centavo a ser dueña de más dinero del que podía conceptualizar. Pero lo extraño era que no sentía alegría ni emoción, solo una calma profunda y un sentido de propósito cristalino. Este dinero no era para mí. Nunca había sido para mí. Era un instrumento, una herramienta que Dios había colocado en mis manos arrugadas para un propósito específico que yo estaba comenzando a vislumbrar. ¿Qué va a hacer con el dinero?, preguntó la mujer joven del portafolio de cuero, la primera vez que hablaba en toda la reunión. La miré y vi en sus ojos curiosidad genuina mezclada con algo más, quizás esperanza de que una persona sencilla como yo hiciera algo significativo con una fortuna tan grande. Voy a construir una casa, dije simplemente, y vi decepción comenzar a formarse en su rostro hasta que continué. Una casa grande. La más grande que el dinero pueda construir en Alto Selva Alegre. Con camas para 100 personas, con cocina que pueda alimentar a 200, con duchas calientes y ropa limpia y dignidad para todos los que no tienen dónde dormir. La decepción en su rostro se transformó en algo más brillante. Un albergue, murmuró. Va a construir un albergue. Asentí, sintiendo que las palabras fluían de algún lugar más profundo que mi mente consciente. Lo voy a llamar Casa de Cartón Sagrado, para que todos recuerden que no hay vergüenza en la pobreza, solo oportunidades para practicar el amor. Y voy a contratar a mis amigos del puente para que lo administren. Don Fermín será el portero, porque aunque es ciego puede escuchar mejor que nadie y sabrá quién necesita entrar. Los hermanos Tupac serán los encargados de mantenimiento, porque ya saben lo que es no tener nada, y cuidarán todo como tesoro. Milagros y su bebé tendrán un apartamento allí, y ella coordinará los servicios para madres jóvenes. Las ideas seguían viniendo, fluyendo como agua de un manantial que había estado tapado durante décadas, y finalmente era liberado. Hablé de programas de capacitación laboral, de una clínica médica gratuita dentro del albergue, de una biblioteca pequeña porque los pobres también merecen acceso al conocimiento, de un comedor comunitario abierto no solo para los residentes, sino para cualquiera que tuviera hambre. Hablé de contratar maestros para dar clases de lectura, porque la dignidad comienza cuando puedes leer tu propio nombre. Hablé de un jardín en el techo donde los residentes pudieran cultivar verduras y flores, porque incluso en la pobreza el alma necesita belleza. El ingeniero Mendoza Quirós escribía frenéticamente en una libreta, sus ojos brillando con entusiasmo. La fundación puede ayudarla con todo esto, dijo. Tenemos arquitectos, abogados, administradores experimentados. Podemos hacer que su visión se vuelva realidad de la manera más eficiente posible. Pero yo levanté mi mano arrugada, deteniéndolo. Con respeto, ingeniero, aprecio su oferta. Pero esto no puede ser una construcción eficiente y fría. Tiene que ser construido con amor, con las manos de las personas a quienes va a servir. Quiero que los albañiles sean hombres que han dormido en las calles y ahora tendrán trabajo digno. Quiero que las costureras que hagan las cortinas sean mujeres que han sido rechazadas por la sociedad. Será más lento, más caótico, probablemente más caro, pero cada ladrillo será puesto con gratitud, y esa gratitud se quedará en las paredes para siempre. 3 meses después, la construcción comenzó en un terreno grande que compramos en Alto Selva Alegre, no lejos del puente Grau, donde yo había vivido tanto tiempo. Mantuve mi promesa. Los trabajadores eran principalmente personas que habían conocido la pobreza íntimamente. El arquitecto que diseñó los planos era un hombre que había sido adicto a las drogas y ahora llevaba 5 años sobrio, trabajando para reconstruir su vida. Los electricistas eran jóvenes del programa de rehabilitación juvenil. Las mujeres que preparaban el almuerzo para los trabajadores eran madres solteras del comedor comunitario. Y yo estaba allí todos los días, no supervisando sino participando. Cargaba ladrillos con mis manos de 72 años, sorprendentemente fuertes después de mi resurrección. Mezclaba cemento junto a los albañiles, mis manos cubriéndose con la misma masa gris que había visto en tantas construcciones durante mi vida,
pero que nunca había tocado como constructora, sino solo como observadora desde las calles. Compartía mi almuerzo con los trabajadores, partiendo mi pan en pedazos como había hecho durante 17 años, excepto que ahora el pan era abundante y fresco, comprado con dinero que parecía multiplicarse milagrosamente, porque 42 millones de soles resultaban ser casi imposibles de gastar cuando uno vive con la simplicidad que yo practicaba. La casa de cartón sagrado se levantó lentamente, piso tras piso, como una catedral secular dedicada a la dignidad humana. Los periodistas volvieron, documentando cada etapa de la construcción, maravillados de que una anciana que había muerto y resucitado estuviera usando su fortuna inesperada no para vivir en lujo, sino para servir a otros. Las entrevistas se multiplicaron. Me invitaron a programas de televisión nacionales donde compartía mi historia una y otra vez. No porque me gustara la atención, sino porque cada vez que la contaba, veía en los ojos de los oyentes ese destello de esperanza renovada, esa comprensión de que sus propios actos de bondad pequeños e invisibles tenían valor eterno. El día de la inauguración de Casa de Cartón Sagrado, 6 meses después de que los fondos fueran transferidos, fue un día que quedará grabado en mi alma para siempre. El edificio de 3 pisos brillaba bajo el sol de Arequipa, sus paredes pintadas de blanco como el sillar tradicional de la ciudad, con murales coloridos pintados por artistas locales mostrando escenas de caridad y esperanza. 100 camas esperaban ocupantes, cada una con sábanas limpias, almohadas suaves y una manta tejida por voluntarias. La cocina industrial podía preparar comidas calientes para 300 personas diariamente. Las duchas con agua caliente estaban listas. La clínica médica tenía 2 doctores voluntarios y una enfermera de tiempo completo. La biblioteca pequeña tenía 500 libros donados y estantes esperando más. El padre Esteban bendijo el edificio con agua bendita, caminando por cada habitación, cada corredor, cada espacio, pronunciando oraciones en latín y en quechua, mezclando lo antiguo con lo moderno, lo formal con lo íntimo. Josep y Adaluz, ahora con sus propios uniformes de colegio que yo les había pagado, cortaron la cinta inaugural con tijeras enormes, sus rostros brillando de alegría. Don Fermín tocó su quena desafinada en la entrada, su música penetrante flotando sobre la multitud de cientos de personas que habían venido a celebrar. Milagros cargaba a su bebé, ahora un niño gordito y saludable de 9 meses, y sus ojos no dejaban de llorar lágrimas de gratitud. Yo no di un discurso largo. Simplemente me paré en los escalones de la entrada, mirando las caras de todas esas personas que conocían el sufrimiento, y dije lo que mi corazón necesitaba decir. Esta casa no es mía, es de Dios. Yo solo soy la portera anciana que Él eligió para abrir las puertas. Cada uno de ustedes que entre aquí, recuerde que su valor no está en lo que tiene, sino en cuanto ama. Yo dormí en cartones durante 17 años, y esos cartones me enseñaron que la comodidad material no es necesaria para la paz espiritual. Pero también aprendí que cuando Dios decide bendecir, lo hace de formas que explotan todas nuestras expectativas. Así que entren, descansen, sanen, y luego salgan a compartir con otros lo que aquí recibieron. Esa noche, cuando las primeras 30 personas se acomodaron en sus camas, incluyendo familias enteras que habían estado viviendo bajo puentes y en parques, yo tomé una decisión que sorprendió a todos. Instalé mi propio catre en un cuartito pequeño del primer piso, apenas más grande que un armario. Y junto a mi cama nueva, extendí mis 4 pedazos de cartón original del puente Grau, los que habían sido mi colchón durante tanto tiempo. Algunas noches dormía en la cama, otras noches dormía en el cartón, porque no quería olvidar nunca de dónde venía. No quería perder esa conexión con el sufrimiento que me había enseñado a amar verdaderamente. Los años que siguieron fueron los más plenos de mi vida. Casa de Cartón Sagrado se convirtió en modelo para otros proyectos similares en todo el Perú. La historia de la anciana millonaria que seguía durmiendo en cartón se volvió legendaria, no porque yo buscara esa fama, sino porque la gente necesitaba desesperadamente creer que la bondad genuina todavía existía en el mundo. Recibía cartas de todos los continentes, personas contándome sus propias historias de caridad secreta, de sacrificio invisible, de amor compartido en las sombras. Y yo respondí a cada carta personalmente con mi letra temblorosa. Porque si Dios había usado mi historia para tocar corazones, lo mínimo que podía hacer era honrar a cada persona que se tomaba el tiempo de escribirme. Ahora, mientras me acerco al final de mi segunda oportunidad en esta tierra, sentada en el jardín del techo de Casa de Cartón Sagrado, rodeada de flores que plantamos juntos, puedo mirar hacia atrás y ver el tapiz completo que Dios estaba tejiendo desde el principio.
Cada pan compartido era un hilo dorado. Cada frazada regalada era un hilo plateado. Cada acto de amor invisible era una puntada en un diseño que yo no podía ver mientras lo vivía, pero que ahora brilla con claridad perfecta. No me hizo millonaria por el dinero mismo. Me hizo millonaria para demostrar que Él siempre multiplica lo que se da con amor puro, que ningún sacrificio pasa desapercibido en sus ojos, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Cada mañana, antes del amanecer, subo a este jardín en el techo y miro hacia el volcán Misti mientras reza mi rosario de semillas de guairuro. Y cada mañana, cuando los primeros rayos del sol pintan de rosa las cumbres nevadas, escucho en mi corazón la misma voz que escuché en el cielo, esa voz que es viento y río y madre y Dios todo al mismo tiempo, susurrándome: bien hecho, sierva buena y fiel. Entraste en mi gozo mientras aún vivías en la tierra, y cuando regreses a mí para siempre, encontrarás ese gozo multiplicado por la eternidad. Y yo, Narcisa Quispe Mamani, la anciana que murió aplastada y resucitó millonaria, solo puedo responder con el mismo susurro que he repetido toda mi vida: gracias, mi Dios. Gracias por cada día, cada prueba, cada bendición disfrazada. Usaste mi pobreza para enseñarme riqueza verdadera, y ahora uso esa riqueza para mostrar a otros tu amor infinito. Que así sea hasta que me llames de regreso a casa, esta vez para quedarme para siempre.